Hola, bienvenidos a nuestro reportaje especial sobre Fabla Salvaje, una de las obras más profundas y conmovedoras de César Vallejo. Hoy no solo hablaremos de una realidad que duele, que marca y que sigue viva dentro de nosotros. En esta historia Vallejo nos enfrenta a las desigualdades, a la violencia y a la injusticia social que todavía golpean a tantas personas como se ve en la realidad. Fabla Salvaje no solo es literatura, es un grito, un llamado a sentir, a reflexionar y a no mirar hacia otro lado, como se muestra en Fabla Salvaje en esa historia. Y por eso, este reportaje nace porque necesitamos hablar de esto, escucharlo, entenderlo y darle voz a esa verdad que muchos viven en silencio. El cuento de César Vallejo nos invita a reflexionar sobre la realidad de miles de personas, así como los personajes de Fabla Salvaje, que viven atrapados en un ciclo de pobreza, marginación y opresión. La obra nos muestra cómo un sistema desigual y excluyente los deja sin oportunidades justas y sin defensa frente al abuso y al poder. Esta narrativa, donde Vallejo nos hace ver que la opresión no es solo un problema individual, sino es un síntoma de una sociedad donde perpetúa la desigualdad y la injusticia. La voz de los oprimidos aquí se muestra como un llamado urgente a la acción y como un grito de desesperanza, y donde nos muestran que la necesidad urgente de justicia y la verdadera igualdad social. Mm. Buenas noches, hoy nos acompaña el psicólogo especialista en el bienestar humano y derechos sociales, el licenciado David Ipanaque. Él nos explicará cómo en Fabla Salvaje se manifiestan situaciones de abuso, desigualdad y pérdida de humanidad que siguen presentes en nuestra realidad actual. Para ello, hemos planteado tres preguntas con las cuales reflexionaremos mejor sobre este tema, con la ayuda del psicólogo ya antes mencionado. ¿Cómo interpreta la psicología el conflicto entre razón e instinto que presenta César Vallejo en Fabla Salvaje? Bueno, desde el punto de vista de la psicología, el conflicto entre la razón e instinto que plantea Vallejo en su obra es bastante claro, ¿no? En Balta Espinar, por ejemplo, parte de una vida tranquila, muy cotidiana, pero algo tan simbólico como la ruptura del espejo activa una serie de creencias irracionales y supersticiones que ya estaban ahí presentes, ¿no? Y solo necesitaron de un estímulo para salir a flote. En esta parte, bueno, se logra percibir que a medida que la ansiedad y los miedos aumentan, la parte instintiva, la parte inconsciente, bueno, de nosotros, en este caso, empieza a dominar sobre los procesos racionales. Es como si el juicio de la realidad se fuera debilitando poco a poco y aparecen creencias irracionales como celos infundados, algo de paranoia, un sentimiento de que constantemente estás en peligro, eh, y se empieza a distorsionar tu realidad y no logran identificar lo que realmente ocurre. Psicológicamente, esto es, bueno, se ve mayormente en lo que es un típico deterioro cognitivo emocional, donde la emoción intensa supera a la razón. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿De qué manera la pérdida de empatía y la deshumanización mostradas en el relato pueden relacionarse con problemáticas sociales actuales? Bueno, aunque esta obra ha sido, bueno, ha sido, inspirada en un ambiente ya de unos años muy antiguos. La pérdida de empatía sigue siendo muy parecida a la actualidad, como por ejemplo en el personaje de Balto, incluso Juan, empiezan a vivir desde el miedo, la frustración y la sensación de amenaza. Lo primero que se apaga es la empatía. Dejamos de sentir bueno, dejamos de darle esa importancia a la otra persona y de cierto modo lo deshumanizamos. Y hoy en día, bueno, esa deshumanización se ve en lo que son problemáticas como la violencia doméstica Bien, ahora sociales, pasamos. ¿no? Dejamos de ver al otro
como un igual y lo reducimos a un objeto. Bien, ahora pasamos con la tercera y última pregunta. ¿Qué factores psicológicos pueden llevar a una persona como Juan Jacob en la obra a descargar su frustración en alguien más vulnerable? Bueno, en la psicología es algo muy frecuente ver personajes que cumplen esta serie de patrones en lo que es su conducta y adoptan más que todo lo que es el mecanismo de defensa que se conoce como el desplazamiento, el cual es un mecanismo donde la persona, bueno, de cierta forma no puede expresar su rabia hacia la fuente real de su conflicto y termina descargándole en alguien más débil. Aquí también influye mucho la falta de regulación emocional, que es muy importante. Cuando alguien no sabe manejar la frustración, la tensión, busca una salida rápida y muchas veces aparece esto en conductas impulsivas, irritabilidad o, bueno, hasta llegar a la agresión. Otro punto importante que considerar aquí es la inseguridad que uno tiene en sí mismo, ¿no? Cuando un individuo se siente poco valorado, bueno, le genera impotencia y al intentar recuperar el control de su vida, por decirlo así, está abusando de alguien más vulnerable. Bien, agradecemos al psicólogo por ayudarnos a comprender cómo la desigualdad afecta a la mente y el comportamiento tal como se refleja en la obra Fabla Salvaje. Su reflexión nos invita a pensar en la importancia de construir una sociedad más justa y humana. Muchas gracias por su participación. Ya, muchas gracias. La obra de César Vallejo es un recordatorio de que la literatura puede ser un poderoso instrumento para dar voz a los que no tienen y para denunciar injusticias sociales. Al leer sus obras nos sentimos invitados a reflexionar sobre nuestras realidades y a cuestionar los sistemas donde perpetúan la desigualdad. En ese sentido, Fabla Salvaje hace un llamado a la conciencia social y a la empatía, invitándonos a mirar más allá de nuestras propias experiencias y a reconocer a la humanidad y a la dignidad de todos los seres humanos, independientemente de su origen, su raza o condición social. En conclusión, Fabla Salvaje nos muestra con mucha fuerza cómo el ser humano puede quedar atrapado entre la razón y el instinto cuando enfrenta emociones intensas. A través de Juan Jacobo, Vallejo demuestra que el miedo, los celos, la inseguridad puede llevar a dominar el pensamiento lógico y llevar a interpretar la realidad desde la angustia y no desde los hechos. Esta lucha interna provoca que la persona vea amenazas donde no existen y que sus emociones secuestren su capacidad de pensar con claridad. La obra también evidencia cómo cuando alguien pierde la empatía empieza a deshumanizar a quienes lo rodean. Esto se ve en la forma en la que el protagonista deja de considerar los sentimientos de Adelaida y Santiago. Esta deshumanización no solo es literaria, sigue ocurriendo hoy en fenómenos como los discursos de odio, la violencia social, la polarización y la falta de sensibilidad frente al sufrimiento ajeno. Vallejo nos muestra que cuando una persona no puede manejar su frustración, puede terminar descargándola hacia alguien más vulnerable. Factores como la proyección, los celos, la desigualdad de poder, hacen que el malestar interior se vuelque hacia quienes tienen menos defensa. Aún se observan muchos casos familiares y sociales. Fábula Salvaje no solamente es un relato, sino es una denuncia social que nos invita a reflexionar la injusticia, las desigualdades sociales, los mecanismos psicológicos que hacen llevar a una persona a actuar con crueldad o violencia. Eh, la obra nos da la importancia de proteger la dignidad humana, fortalecer la empatía y construir una sociedad más justa, consciente y humana. Dado lo comentado con mis compañeros, Fábula Salvaje
también lo podemos observar en la vida cotidiana. La fuerza que Fabla Salvaje muestra también viven con nosotros día a día, ya que también eso nos quiere dar a entender que nuestra parte interior quiere ser uno libre, dar su opinión, auténtico, y a veces nos choca cuando a veces salimos afuera en la vida cotidiana, en el trabajo, en la universidad, porque en esta obra también se refleja cuando defendemos nuestras ideas, aunque sean impopulares, cuando nos negamos al aceptar la injusticia que se ve hoy en día, cuando protegemos nuestros sueños frente a un entorno que intentan apagarlos. Por ejemplo, Vallejo nos recuerda que lo salvaje es la voz interior que nos impulsa a no rendirnos, a seguir día a día, a mantener nuestra dignidad y seguir siendo nosotros mismos. Incluso en las presiones, críticas o dificultades, Fábula Salvaje no solo es un texto literario, es un espejo de la lucha día a día, de conservar nuestra esencia que hoy tenemos en el mundo que intenta moldearnos. Espero que hayan comprendido qué es lo que nos quiere dar en la vida cotidiana y en todos los aspectos César Vallejo en Fábula Salvaje. Muchas gracias. Dado lo comentado con mis compañeros, Fábula Salvaje también lo podemos observar en la vida cotidiana.